Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Andrés Restrepo. Yo les presentaré el proceso de evolución y refactorización de arquitectura que aplicamos a nuestro sistema. En esta presentación veremos cómo transformamos un código monolítico y altamente acoplado en una estructura limpia. Les mostraré paso a paso cómo logramos resolver grandes problemas de rendimiento, fugas de memoria, deuda técnica, implementando principios de Solid y patrones de diseño en Python. Para entender por qué era urgente intervenir, veamos el escenario inicial. Teníamos un sistema que estaba literalmente al borde del colapso. El área de operaciones reportaba caídas constantes y los síntomas eran claros. Primero, bloqueos severos en la base de datos, porque las conexiones SQLite no se cerraban correctamente. Segundo, cero tolerancia a los fallos. Un pequeño error en la consulta y el programa entero colapsaba de golpe. Tal como se puede ver en la captura de la consola de la derecha, todo esto genera una enorme pérdida de tiempo, obligando al equipo de soporte a reiniciar el script manualmente decenas de veces al día. Para solucionar esta crisis evaluamos distintas técnicas de intervención. Primero, consideramos una migración de componentes y datos, pero la descartamos porque simplemente habríamos trasladado el código a otro servidor sin resolver la raíz del problema. Segundo, analizamos aplicar reingeniería. Sin embargo, reconstruir el sistema desde cero fue descartado por su altísimo costo y riesgo inminente de alterar las reglas del negocio. Por lo tanto, la técnica adecuada para nuestro caso fue la refactorización. Esta decisión nos permitió resolver el problema específico de los bloqueos a la base de datos, la falta de trazabilidad, reestructurando el código internamente mientras conservábamos intacto el comportamiento externo del software. Profundizando en nuestra decisión, elegimos refactorizar por 3 razones fundamentales. Primero, la preservación de activos. Mantuvimos intactas las fórmulas matemáticas del negocio, evitando riesgos de introducir nuevos bugs operacionales. Segundo, el control de riesgos. Apostamos por una evolución en lugar de una revolución. Dividimos el sistema en capas, aislamos la base de datos en un módulo completamente seguro. Y tercero, retorno de inversión. Logramos eliminar el 100% de los colapsos del SQLite, sin necesidad de tener las operaciones en la empresa durante meses. Básicamente, transformamos deuda técnica en código escalable. Pasando a la fase de diagnóstico, aquí podemos ver las entrañas del sistema legado. El diagrama de la derecha ilustra un script procedimental completamente monolítico y acoplado. Identificamos 3 fallas críticas. Primero, una violación directa al principio de responsabilidad única. Las consultas SQL, la lógica matemática y la interfaz de la consola estaban mezclados en el mismo bloque. Segundo, una total falta de abstracción, con rutas de bases de datos quemadas directamente en el código. Y tercero, una testabilidad nula. Era imposible ejecutar una sola prueba sin correr el riesgo de afectar la base de datos de producción. Continuando con el diagnóstico, evaluamos las vulnerabilidades del sistema. Durante las pruebas de estrés confirmamos una grave falta de resiliencia y control de excepciones. Encontramos constantes caídas en seco. Si la base de datos se bloquea, la aplicación simplemente colapsa porque no existían bloques try-exit para mitigar los fallos. Además, esto genera un problema de seguridad y una pésima experiencia, ya que el sistema mostraba el volcamiento de errores directamente al usuario final, como vemos en la captura, exponiendo las entrañas del código. Para cerrar nuestra evaluación ejecutamos un script de benchmark para medir el rendimiento y las métricas fueron críticas. Primero, evidenciamos tiempos de respuestas inaceptables. El sistema tardaba casi 5 segundos en completar apenas 1000 consultas básicas. Segundo, detectamos grandes fugas de memoria conocidas como memory leaks, causadas porque las conexiones a las bases de datos no se cerraban correctamente si ocurría algún error. Finalmente, el código realizaba consultas ineficientes, usaba un select asterisco que arrastraba toda la base de datos a la memoria de Python, en lugar de filtrar los datos directamente en el motor SQL. Una vez diagnosticado el problema, pasamos a la acción. Nuestra solución fue reescribir el sistema implementando una arquitectura limpia basada en n capas. Como se ilustra en el nuevo diagrama, dividimos las responsabilidades en 3 frentes. Primero, la capa de presentación, que ahora solo se encarga de interactuar visualmente con el usuario. Segundo, la capa de dominio, que concentra las reglas matemáticas puras del negocio y que ya no sabe nada del SQL. Y tercero, la capa de dominio repositorio, que aísla todas las interacciones con la base de datos, lo que permitirá mitigar fácilmente a motores más robustos como el PostgreSQL en el futuro sin tocar la lógica. Para resolver definitivamente las caídas por bloqueos, creamos el módulo database.py. El cambio más importante aquí fue utilizar el Context Manager a través de la cláusula while en Python.
Esto nos garantiza que la conexión se abra y, lo más importante, se cierre automáticamente de forma segura, incluso si ocurre una excepción, eliminando la raíz de fugas de memoria. Además, hicimos que la ruta de la base de datos fuera dinámica mediante rutas relativas para que el sistema funcione en cualquier equipo. Y agregamos un sembrado automático que reconstruye la base de datos con información de prueba si se encuentra vacía, asegurando un arranque sin colapsos. Pasando a la capa de presentación, rediseñamos el archivo main.py para que actúe como el orquestador del sistema. Aquí aplicamos el patrón de inyección de dependencias. Este archivo simplemente instala el repositorio y se lo inyecta al servicio, manteniendo nuestro código totalmente desacoplado. Además, como se puede ver en la terminal, mejoramos la interfaz usando fstring de Python para tabular dinámicamente los datos. Y por último, implementamos un manejo global de errores que encapsula la ejecución, garantizando que el usuario nunca vuelva a ver el volcado del código si algo falla en producción. Pasando al aseguramiento de calidad, el mayor beneficio de nuestra nueva arquitectura es que por fin pudimos implementar una suite de pruebas formales utilizando Unitest, una librería de Python. El verdadero salto de calidad fue utilizar MagicMog. Con esta herramienta simulamos la base de datos, lo que nos permite validar toda la lógica matemática sin conectarnos a la SQLite. Como pueden ver en la terminal, ahora las pruebas corren en apenas milésimas de segundo. Finalmente, automatizamos la validación de casos límites, como el stock en cero o niveles mínimos, para garantizar que el sistema responda correctamente en escenarios críticos. Para comprobar el impacto de nuestra arquitectura, volvimos a someter el sistema al mismo test de estrés de 1000 ejecuciones y los resultados fueron contundentes. Logramos una gran eficiencia algorítmica al delegar el trabajo pesado al motor SQL, trayendo solo la información necesaria a Python. Además, garantizamos la estabilidad de la memoria usando bloqueos estrictos en las consultas, evitando saturar el disco duro. Como pueden ver en la consola, logramos cero latencia, pasamos de casi 5 segundos iniciales a solo 0.3 segundos, demostrando que el sistema ahora soporta alta concurrencia sin un solo bloqueo o fuga de memoria. A modo de resumen, esta tabla comparativa consolida el éxito de nuestra intervención técnica. Los números hablan por sí solos. Primero, logramos una reducción del 91% de los tiempos de respuesta. Segundo, las conexiones a las bases de datos pasaron de ser una bomba de tiempo propensa a bloqueos a estar 100% controladas. Tercero, saltamos a una cobertura de pruebas nula, a un 100% de nuestra capa de dominio gracias al mocking. Y finalmente, transformamos un sistema con una deuda técnica crítica en un código con mantenibilidad óptima, dejándolo completamente listo para procesos de integración continua. Acercándonos al final de esta sustentación, realizamos un análisis post-mortem. Entre las lecciones aprendidas comprobamos que desenredar el código acoplado inicial nos consumió la mitad del tiempo. Confirmamos por las malas que el código que funciona por ahora genera una deuda técnica paralizante. Afortunadamente, nuestra nueva arquitectura nos abre un mundo de posibilidades. Como siguientes pasos tenemos una hoja de ruta clara. Primero, migrar a PostSQL. Segundo, implementar una integración continua a GitHub Action. Y tercero, evolucionar un sistema con un microservicio moderno, utilizando una API REST o Fast API. Para concluir, este proyecto nos demostró en la práctica el inmenso valor de aplicar una arquitectura en capas y respetar el principio de responsabilidad única. Logramos transformar un script frágil y lento en un sistema robusto, eficiente y totalmente testeable. Optimizamos el consumo de recursos en más de un 90% y, lo más importante, dejamos una base de código limpia y preparada para integrar futuras interfaces o APIs sin necesidad de reescribir nuestra lógica de negocio. Muchas gracias por su atención.